Bueno, mi gente, esta semana te traigo un hot dog boricua con todo. Pan con mayonesa, el queso, el hot dog, carne molida, las cebollitas guisadas, repollo, las papitas, mostaza y ketchup. Así que no te lo pierdas solamente en Charnecos Barbecue Grill. Y lo primero que vamos a hacer para nuestro hot dog van a ser nuestra carne molida. Vamos a estar usando sofrito, alrededor de 3 cucharadas de sofrito vamos a usar. Y yo sé que muchos de ustedes hacen sofrito ya, este es bien simple. Pimiento, cebolla, ajo, cilantro, un poco de aceite de oliva y lo mezclas todo y ahí es que haces tu sofrito. Lo vamos a sofreír. Una vez lo sofreímos un poco, para que salgan todos esos sabores ricos que nos gusten a nosotros, vamos a echar nuestra carne molida. Y lo que hacemos es, una vez echamos nuestra carne molida, empezamos a machacarla para que ella vaya cogiendo ese gusto de ese sofrito. Esta carne molida no contiene mucha grasa, solamente como pueden ver un 7% de grasa. Y nada, lo que vamos a usar es adobo Iberia en este caso. Normalmente uso Goya, pero el Goya se lo llevaron todo. Así que sea Iberia, sea Goya, usa un adobo con lo que te guste sazonar la carne y la vas a sazonar. Así como pueden ver aquí que estoy haciendo, bien sencillito. Le echas bastante para que coja el gusto del sazón esa carne. Bueno, y después de varios minutos la dejamos cocinar un poco y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a virarla. Y ya como pueden ver, la de abajo ya está un poco cocinada y la viran completa. Una vez la viran completa va a quedar así. Lo que vamos a hacer es que la vamos a tapar, la dejamos varios minutos más cocinar y cuando vayas a destaparla otra vez se va a ver así como pueden ver. Bueno, y ahora sí le vamos a echar un poco de salsa Goya. Si es Goya, ya tú sabes, tiene que ser bueno. Le vamos a echar 2 cucharadas de salsa. No le vamos a echar mucho porque ya el color que tiene la carne me gusta como se ve. Y lo que hacemos es que vamos a empezar aquí a mezclar la carne con la salsa. Y la vamos a dejar que se termine de cocinar. Pero chequéate eso, esta carne ya está lista. Bueno, ya tenemos nuestra carne para nuestro hot dog. Ahora le toca el turno a las cebollitas guisadas, que como pueden ver ya está lista. Y si ya estás siguiendo mi canal de YouTube, se supone que ya tú has visto este video, eso no te lo voy a enseñar ahora. Lo que sí puedes hacer es, puedes ir a YouTube. Una vez le das a YouTube, vas a entrar a mi canal, Charnecos Barbecue Grill. Ahí vas a empezar a bajar y vas a ver el video de las cebollas caramelizadas. Míralo ahí donde está. Y ese era el video número 18. Si no lo has visto, en él te enseño paso a paso cómo hacer estas cebollas caramelizadas que estás viendo aquí. Bueno, y para esta receta vamos a estar usando unos hot dogs de pollo. Vamos a estar usando también un pan de hot dog un poco más grande para que nos quepa todos los ingredientes. Mayonesa Hellmann's, un slice de queso americano. Nuestro repollo ya está calientito. Entonces vamos a seguirlo con las cebollas guisadas que hicimos. También por aquí vienen nuestra carne guisada y las papitas, los potato sticks, hasta el kitchen sink, como dicen en inglés. Bueno, y empezamos a poner nuestros hot dogs aquí a la parrilla, que ya está caliente, 300-350 grados, y eso en fuego bajito. Estos hot dogs van a estar bien rápidos. Como ya ustedes saben, estos hot dogs ya vienen precocinados. Solamente le vamos a dar vuelta y vuelta y ya van a estar. Ya después de varios minutos, como pueden ver, hay que virarlos ya. Ya tienen las marquitas ya de la parrilla por un lado. Y lo que hacemos es que los viramos para que no se nos vayan a quemar. Y esto es bien sencillo. Ya una vez viramos todos nuestros hot dogs, pues lo que hacemos es que cerramos la parrilla otra vez y lo dejamos que sigan cocinando. Como pueden ver ahora, pusimos nuestros panes para que así vayan calentándose.
Y vamos a poner unas marquitas ahí en la parrilla para que se vea bien para la presentación. Y mira para allá cómo quedaron esas marquitas ahí en los panes. Y ya mira, después de varios minutos ya nuestros hot dogs ya están listos. Si los quieren más caramelizados, pues los dejan más, pero se les pueden quemar. Así que por lo menos con los míos ya estamos bien con ellos así como están, yo los voy a sacar. Bueno, aquí pues vamos a empezar a ponerle todos los ingredientes aquí para hacer nuestro hot dog boricua. Lo primero que vamos a hacer es empezar a ponerle mayonesa aquí al pan. Y le vamos a poner mayonesa en ambos lados. Nosotros nos encanta la mayonesa, como pueden ver. Después de eso vamos a ponerle el hot dog, la salchicha del hot dog. Y el próximo ingrediente va a ser el queso americano. Y así con el caliente del hot dog pues se va derritiendo. Entonces ya tenemos nuestra carne molida. Le vamos a poner aquí nuestra primera cucharada, pero como a nosotros nos gusta así con mucha carne, vamos a ponerle 2 cucharadas. Entonces aquí le toca ahora las cebollitas guisadas. Mira para allá qué linda se ven. Vamos a ver si con una cucharadita, pero no, vamos a ponerle 2, olvídate. Que son bastante buenas y dulcecitas. Ahora le toca el turno al repollo. El repollo lo que hice fue que lo calenté un poco y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle una cucharada por un lado y si se ve que le podemos poner otra, le ponemos la otra como pueden ver ahora. Vamos a poner un poquito más aquí para que tenga un poquito de todo. Y el pan es bastante grande que lo aguanta, eso es lo bueno. Ahora venimos aquí y lo llenamos de papitas, de las potato sticks. Le echamos bastante. Vamos a echarle una honey mustard. Honey mustard es lo que le vamos a echar aquí. Y lo vamos a terminar con nuestro ketchup. Y mira para allá, de lado a lado, por ahí para abajo. Y mira qué lindo queda ese hot dog boricua con todos los power. Igualito como el del carrito de hot dog, ¿eh? Mira para allá qué lindo se ve. Yo sé que están mirándolo y están diciendo Ave María. Con una cola champán o una malta ahora mismo, ¿eh? O con un icy, ¿verdad? Un icy de Coca-Cola, así que darle like y comparte el video. Aquí les dejé ya cómo hacer el hot dog al estilo de los carritos de hot dog de Puerto Rico. Así que lo vieron aquí en Chanecos Barbecue Grill.